En este caso vamos a ver la fórmula buscar v. La vamos a ver paso a paso, así que comenzamos. Aquí tenemos una tabla de clientes, cada cliente tiene un número, tenemos el campo nombre, apellidos, teléfono. Tengamos en cuenta que esto es una tabla simplemente con 4 clientes, pero podríamos tener 1000, 2000, bueno, la cantidad que queramos. ¿Qué queremos hacer? Aquí arriba vamos a hacer una fórmula que cuando yo ponga aquí el nombre, cuando yo ponga aquí el número del cliente, me aparezca el nombre. De momento el tema apellidos y teléfono nos olvidamos. Exclusivamente pensemos en hacer la fórmula que cuando ponga el número del cliente me dé el nombre. Esa fórmula es el buscar v. Vamos a verlo. Igual buscar v. Normalmente las fórmulas vienen con una breve explicación de en qué consisten. Por ejemplo, el buscar v dice que busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada. De forma predeterminada, la tabla se ordena de forma ascendente. Pues ya está, solo es eso. Vamos a verlo de forma práctica, mucho mejor. Abrimos paréntesis. Y aquí tenemos las diferentes partes de la fórmula que las iremos incluyendo, paso a paso. Lo primero de todo, lo que nos pide es el valor buscado. ¿Qué significa esto? O sea, nos está diciendo, necesito que me digas qué es lo que quieres que busque. Porque una cosa, qué es lo que quieres que te devuelva como resultado, que lo que queremos aquí es el nombre, pero lo primero nos dice qué es lo que quieres que busque. El valor buscado se refiere a, yo tengo aquí unos números de clientes y nos está preguntando, oye, ¿qué número de cliente quieres que busque? Con que puede ser cualquier número, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que le vamos a seleccionar es esta celda. Porque en esta celda nosotros en algún momento escribiremos un número de cliente, que puede ser cualquiera. De manera que el valor buscado será lo que escribamos aquí dentro. Por eso seleccionamos esta celda. Ya lo tenemos, punto y coma. Matriz buscar en se refiere en este caso que este buscar v, ¿dónde va a trabajar? ¿Cuál es el rango de celdas con el cual tiene que trabajar? Claro, nosotros lo que queremos es que poniendo el número de un cliente nos devuelva el nombre. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues seleccionaremos este rango de celdas y sin soltar el ratón también seleccionamos este rango porque necesitamos los números de los clientes y los nombres. Así que matriz a buscar en ya lo tenemos. Punto y coma. Esta parte de aquí ahora nos pide el indicador de columnas. O sea, de alguna manera nos está diciendo, hagamos un repaso. Le hemos dado el valor buscado y la matriz. Entonces él ahora dice, oye, del valor que tú pongas aquí y yo busque, una vez lo encuentre en esta primera columna, de las columnas que has seleccionado en la matriz a buscar en, ¿qué número de columna quieres que te devuelva como resultado? O sea, tenemos la columna, si contamos las columnas, sería esta es la columna 1 y esta es la columna 2 de nuestra selección. Así que lo que tenemos que decirle es que queremos que como indicador de columnas sea el número 2. ¿Por qué? Porque el resultado es lo que está en la columna número 1, 2. Pongo un 2. Punto y coma. Una vez llegado a este punto, me dice que escoja entre verdadero, que es coincidencia aproximada, o falso, que sería coincidencia exacta. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, nosotros lo que queremos es que cuando pongamos el número de un cliente nos dé su nombre. Si le decimos, por ejemplo, coincidencia aproximada, esto significa que si yo, por ejemplo, pongo aquí un número de cliente que no existe, me buscará el número más aproximado al que yo haya puesto aquí y me dará un resultado. Pero, como imaginamos ya, ese resultado sería erróneo, porque me está buscando un número aproximado al que yo he puesto. En este caso lo que queremos nosotros es una coincidencia exacta, de manera que si yo pongo aquí el número de un cliente y ese número no existe, prefiero que no me dé ningún resultado a que se invente una respuesta. Así que lo que vamos a escoger aquí es un doble clic y falso. Cerramos paréntesis, le damos a la tecla intro y de momento nos aparece esto porque aquí no hemos puesto nada. Hagamos la prueba. Ponemos por ejemplo el 101, le damos al intro y aquí lo tenemos, el 101, el nombre es Elena. Cualquier número que yo ponga aquí nos va a dar el nombre del cliente. Continuamos. Vamos a hacer ahora
la fórmula buscar v aquí para que nos dé el apellido. Y así la vamos repasando y la vamos viendo. De todas maneras, yo podría hacer la fórmula aunque hayan estos datos aquí, pero lo que voy a hacer es borrar esto de aquí. Venimos y buscar v. Vale. Valor buscado. Hemos quedado que el valor buscado es el contenido de esta celda. Esto va a ser exactamente igual, solo va a haber un pequeño cambio. Matriz a buscar en este caso, ¿qué sucede? ¿Dónde tiene que buscar? Tiene que buscar en este rango de celdas, pero nosotros queremos que en este caso, una vez encuentre el número del cliente, nos devuelva el apellido. Así que, sin soltar el cursor, yo he seleccionado este rango de celdas y sigo con la selección hasta aquí. Algo importante, cuando nosotros hacemos la selección de matriz a buscar en, podríamos pensar que podríamos hacer esto. Borro y decir, bueno, pues si yo necesito simplemente los números de los clientes y los apellidos, ¿para qué voy a seleccionar nombre? Presiono la tecla control y selecciono esto. Bueno, pues el buscar v, si la selección la hacemos de esta forma, no va a funcionar. No nos queda otra que seleccionar como hemos hecho hace un segundo, que es seleccionado todo esto y hasta aquí, incluyendo este rango de celdas, aunque ahora no nos haga falta en principio, pero debemos de incluirlo, así que punto y coma. ¿Por qué debemos de incluirlo? Porque llegados a este punto del indicador de columnas, ahora es cuando nos pide, oye, una vez yo encuentre en la primera columna de esta selección que has hecho el número de cliente que tú pongas aquí, ¿qué número de columna quieres que te devuelva como resultado? Con que estamos hablando de los apellidos, quiero que me devuelvas lo que hay en la columna número 1, 2, 3. Así que pongo un 3. De manera que punto y coma. En este caso seguimos queriendo que sea una coincidencia exacta, o sea que cuando yo ponga un número de cliente aquí, tiene que ser ese el número exacto, encontrará el apellido y me lo dará. Así que cerramos paréntesis. Y en vez de poner ya aquí el número de cliente y comprobar que me da el nombre y el apellido, lo que voy a hacer en este caso de forma más rápida es también la opción del teléfono. Y lo mismo, buscar v. Buscar v, aquí lo tenemos. Y vamos allá. Valor buscado, repetimos. La selección es esta, punto y coma. Matriz a buscar en, selecciono todo este rango de celdas y en este caso llego hasta el teléfono, perfecto. Punto y coma. Y si ya vamos entendiendo cómo funciona el buscar v, vemos que ahora el indicador de columnas va a ser la columna número 1, 2, 3, 4. Así que ponemos un 4, punto y coma. ¿Qué me queda? Falso. El falso este también lo podemos escribir manualmente. Que quede claro que este falso, aunque sea un texto, estamos acostumbrados que los textos los escribimos entre comillas, pero es que este texto no es un texto que nosotros decidamos poner, sino que es el texto que es parte de la fórmula. Así que cerramos paréntesis, intro. Se supone que si yo pongo ahora cualquier número de cliente, cuando le dé la tecla intro, ahora ya me da su nombre, apellido y teléfono. Si yo me equivocase y pusiese un número que no está dentro de los números de clientes y le doy a la tecla intro, por supuesto, no nos va a dar ningún resultado. Así que volvemos aquí, intro. Cosas importantes del buscar v, incluso antes de hacer la fórmula, la disposición de los datos. Por ejemplo, si nos fijamos en este caso, esta tabla de datos que tenemos aquí, este rango de celdas, el número de cliente es lo primero que tenemos. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero hacer el buscar v, vengo a otra hoja, que la disposición de los datos, si nos fijamos de la otra hoja, es distinta. Primero tengo nombre, apellido, teléfono, número de cliente. ¿Qué sucedería? En este caso el buscar v no funcionaría. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a hacer el buscar v, selecciono esto, valor buscado, por supuesto, sería lo mismo, punto y coma, ya he seleccionado la celda donde nosotros introduciremos el número de cliente. Pero ¿qué sucede? Cuando hablamos de matriz a buscar en, esta columna debería estar al principio. ¿Qué quiere decir? Salgo de aquí. ¿Qué podríamos hacer en este caso? Bueno, podríamos volver a mover todas las cosas del lugar o podríamos hacer esto, por ejemplo, poner un igual aquí y le digo que esta celda quiero que sea igual a esta. Le doy a la tecla intro de manera que cojo el botón de relleno y tengo los mismos datos aquí y aquí. Y cualquier cambio que yo haga en esta celda, con que le he dicho que las de aquí sean iguales a estas, también sucede. Lo dejo tal cual. Y ahora sí que podríamos utilizar la fórmula buscar v. Pero repito,
tendría que ser valor buscado. Esto de aquí tendría que ser la primera columna de los valores buscados. A lo que voy. Ahora, llegado a este punto, matriz a buscar en, seleccionaría estos dos. Porque lo que yo no podría hacer, teniendo esto, que son los valores que buscará esta celda, pero tendría que ser lo primero de la columna. Así que vuelvo aquí, selecciono este rango de celdas, perdón, este y este, y no es más que decirle aquí ahora la columna número 1, 2, punto y coma, y falso. E intro. De manera que cualquier número que yo ponga aquí como número de cliente me dará su nombre. Esta columna de aquí la podríamos ocultar y podríamos seguir trabajando. De momento ya hemos visto una manera de trabajar con el buscar V seleccionando celdas. En siguientes vídeos vemos diferentes formas de trabajar con él.